Saludos chicos y chicas, gracias por estar en esta actividad de un nuevo webinar de la asignatura Expresión Oral y Escrita o Comunicación Oral y Escrita. Son dos asignaturas que tienen la misma competencia, el mismo contenido y que se complementan entre sí, entre las carreras de la universidad para poder generar estas habilidades formativas. Pues bien, nos reúne nuevamente para poder abordar, en este caso, un tema guía de esta unidad 2, el cual es el reporte de investigación. Y qué bueno que estén ustedes acá incorporados en este webinar. Así que les pedimos que estén atentos para poder desarrollar de la mejor manera esta actividad. ¿Cómo la vamos a hacer? Pues bueno, primero planteo la finalidad de este webinario, es decir, el para qué lo estamos desarrollando, que sin duda le va a complementar a ustedes mucha información importante para su trabajo de realización de esta unidad 2. Luego lo vinculo este para qué, es decir, la finalidad, para dar ese refresco de la actividad de cómo se va a estar vinculada y el sentido de este webinar. Ya después hago la presentación de nuestro invitado, nuestro facilitador, y él se queda ya generando la actividad como a él más parezca conveniente. Creo que la dinámica va a ser presentar las ideas al principio y después el resolver dudas y preguntas, que es ese espacio final que es el que nosotros tenemos. Para cerrar exactamente a las 4 de la tarde con este espacio y que podamos tomarlo en cuenta. Solo les hago alguna valoración, chicos, algunos consejos muy elementales para poder desarrollar de mejor manera esta actividad. Primero, estar atentos y atentas a los planteamientos que hace nuestro invitado. Segundo, mantener en este momento la cámara y el micrófono desactivados para que no haya tanto peso, no afecte el desarrollo de la presentación. Al momento de las preguntas y respuestas, ahí sí, les pediría que por favor quienes puedan abran su cámara y su micrófono y se presenten. Eso va a dar dinamismo a este webinar como tal. ¿Ok? ¿Cuál es la finalidad entonces de esta actividad? Pues bueno, es brindar información complementaria porque ya lo tienen en este caso cierta referencia por parte de los docentes que les dieron contenido y eso ya facilita la comprensión del tema. Entonces, este espacio, este webinario les va a dar esa información complementaria a través de especialistas de la investigación periodística, académica y docente. En este caso, vamos a ver que nuestro invitado tiene dos de esas particularidades. En este caso, que ayuden a tener o ampliar ese panorama de cómo obtener y cómo procesar la información, más de en este caso de carácter documental, bibliográfica, para elaborar un reporte de investigación, solo que en este caso orientado más a lo académico, que es lo que nos corresponde, sobre un tema de estudio. Este sentido es por la actividad que vamos a desarrollar, que es la actividad de la unidad 2 que se va a presentar en la semana 10, en donde tiene como un preámbulo que ustedes elaboraron primero un artículo de opinión con base a un ODS. Ustedes seleccionaron un ODS y de ese ODS seleccionaron un tema para poder elaborar un artículo de opinión. Entonces ya tienen cierta referencia del tema. Entonces ahora lo que vamos a mantener es ese tema de investigación que ustedes generaron para el artículo, solo que ahora lo vamos a llevar a un poco más amplio, en el sentido de que ustedes van a realizar una investigación, si se puede, un poco más amplio, pero en este caso más de tipo documental, en la que van a obtener información validada y certificada por profesionales u organizaciones que abordan el tema. Es decir, ya no vamos a presentar nuestra postura sobre lo que consideramos del tema, sino que vamos a argumentar con datos, con fuentes, con información, con valoraciones propias de personas que están vinculadas con el tema para una mejor comprensión de este. Por lo tanto, va a ser un poco más amplio. Y en este caso, ustedes van a presentar resultados más sustentados y conclusiones más elaboradas. Cuando me refiero a más sustentados y más elaboradas, en el sentido de que ya no es lo que yo creo, sino que hay datos que verifican esto.
Para ello nos va a acompañar en esta tarde David Bernal Piche, quien es licenciado en periodismo y actualmente es editor de la sección judicial en el periódico La Prensa Gráfica. En este caso, David también ha tenido formación en producción periodística, en investigación y periodismo de datos. Esta parte interesante, aunque no, ustedes no todos son de periodismo, pero esta elaboración de los datos es la nueva tendencia, la que marca todo el ritmo, tanto de nuestras vidas, de nuestro perfil de compra, pero también de la información y de los temas a tener en cuenta. Él se caracteriza por, aparte de ser periodista, también por investigador de lo que lleva su rama, pero también como docente. Por lo tanto, tiene esta experiencia como tal. Así que yo cedo la palabra a David para que pueda ya quedarse con ustedes y con los demás, como les digo, prestar atención y al final tener ya listas quizás sus preguntas sobre lo que David pueda aportar y que generemos ese diálogo en común. Así que adelante, David, un gusto y gracias por estar con nosotros. Uno, dos. Hola, hola, hola. Buenas tardes. Gracias por la introducción. Qué buena foto mandé. Qué buena foto. Me sorprende. Bueno, gracias por estar todos presentes. Veo que son bastantes. Y eso me gusta, me emociona. Suelo, como bien dice la presentación, soy docente también, universitario, solo que no he tenido grupos tan grandes como este, quizás un límite de 60, 70, pero este Sí, es bastante grande. en este David solo hago la referencia, son cerca de alumnos de cerca de unos 23 grupos en total, es decir, no son todos los de una sola materia, sino que son de varios grupos, ¿verdad? Pero sí tenemos son 3 webinarios y en cada uno hay cerca de 115, 120, así que tenemos buen foro. No, eso me agrada. Gracias. Bien, bueno, como les dije, yo soy David Bernal, soy periodista de profesión, pero también soy docente e investigador, así que espero aportarles un poco de lo que sé en este tiempito, ¿verdad? Que tenemos cerca de 40 minutos. Así que voy a compartirles la presentación que he preparado. Me interesa mucho que sobre todo ustedes puedan... he preparado esta pequeña presentación, no son tantas diapositivas, yo se las puedo compartir después con los licenciados y que ellos las compartan con ustedes, pero más me interesa comentarles unos ejemplos que he puesto ahí. Yo creo que lo que más les servirá a ustedes en base a la tarea que van a preparar y en base a lo que tienen que hacer son entender en la práctica cómo se hace un reporte de investigación, que eso es lo que me interesa dejarles, y que al final tengamos un periodo, un tiempo suficiente para que ustedes puedan hacer sus preguntas y que pues entre todos podamos orientarnos y que también pues ustedes puedan resolver esas dudas. Confirmen nada más si se ve mi pantalla con la presentación. Sí, David, se ve bien. Va, perfecto. Bueno, entonces a esta presentación le denominé el reporte de investigación, consejos para afrontarlo. Entenderemos, imagino que ustedes ya han estado durante la unidad que ya empezó, durante el contenido que han estado viendo en el curso, ya más o menos vieron todo lo que implica que es un reporte de investigación. No me voy a detener mucho en los conceptos, pero quiero refrescar algunas palabras claves y algunos consejos claves para que todos estemos en sintonía. ¿Qué vamos a entender por un reporte de investigación? Ya, hay diferentes reportes de investigación. Yo en esta presentación, por cuestión de tiempo, les voy a poner 3 ejemplos diversos, que son quizás los más comunes, ¿ya? Pero esto también se va a aplicar, o estas características, este trabajo también se va a aplicar a cualquier reporte de investigación que de ahora en adelante pues ustedes tengan que elaborar, ya sea porque se los piden como tarea, en el ejercicio práctico de su profesión, de la profesión que han elegido, o cuando ustedes vayan a presentar algún tema que ustedes han investigado y que estén presentando resultados finales. Entonces, ¿qué vamos a entender por un reporte de investigación? Pues la primera característica, dentro del concepto, es que un reporte de investigación es el informe final que nosotros debemos presentar cuando terminamos una investigación, ¿sí?
puede que nos, en el caso de ustedes, si bien estaba escuchando la tarea, que es un artículo de opinión, a veces el artículo de opinión entendido, me pasa a mí cuando a veces tengo con estudiantes de periodismo, que el artículo de opinión, pues los estudiantes dicen, el artículo de opinión es como el reporte o el escrito más fácil, porque solo debo sentarme y comenzar a escribir lo que yo opino, lo que yo creo. Alto que no es tan fácil, ¿ya? Ese artículo de opinión muchas veces necesita un largo periodo de investigación y la mayoría de veces los artículos de opinión justamente se les encargan a expertos en un tema porque esos expertos ya llevan un tiempo investigando esa temática. No puede ser alguien que de la noche a la mañana ha entrado en un tema. Entonces, ¿por qué? Porque requiere de un periodo de investigación. El artículo de opinión publicado tal cual, el que se entrega, es fruto de una larga investigación previa que ya se hizo. Entonces, en este caso, entra dentro de este concepto de reporte de investigación. Yo les voy a presentar otros ejemplos hoy. Pero entonces, el reporte de investigación, volviendo, es el informe final que debemos presentar cuando terminamos una investigación. Aquí en negrito van a encontrar unas palabras claves. ¿Qué nos permitirá constatar este reporte? Pues el trabajo, los resultados finales que nosotros hemos conseguido. El objetivo principal es que nosotros ampliemos el conocimiento sobre un tema determinado. Ustedes me podrán decir, pero es que hay temas que ya han sido bien retomados. Por ejemplo, es bien complicado si ustedes les dejan, ¿ya?, que hablen sobre la pobreza. Ustedes van a decir, ¿qué de nuevo puedo decir sobre la pobreza? Ya se abordó desde el punto de la sociología, la antropología, la economía. ¿Qué de nuevo? Justamente eso es lo que ustedes tienen que hacer durante su investigación. Encontrar ese punto nuevo, ese hilo nuevo de donde ustedes van a jalar y que les va a permitir generar un reporte final. Entonces, porque el objetivo final es ampliar el conocimiento sobre un tema determinado. Lo ideal sería aportar algo nuevo. Pero acá lo ponemos como ampliar, porque si no tenemos una temática nueva, si no encontramos un ángulo nuevo del tema, pues lo ideal sería ampliar lo que ya se conoce. ¿Qué debe tener un reporte de investigación, además, como característica? Debe tener un orden lógico, ¿sí? Ya les voy a presentar en los ejemplos, nos va a quedar más claro, pero no debe ser algo al azar. Es como cuando construimos un cuento, ¿no? Que en el cuento nos enseñan que hay una introducción, un nudo, un desenlace, ¿sí? En casi que todas las narraciones llevan ese orden lógico, ¿sí? De que empezamos con algo, planteamos un tema, luego el nudo de la historia y el desenlace. Ese orden lógico también debe ir en un reporte de investigación, solo que dependiendo del tipo de reporte que estamos haciendo, exige partes diferentes. Ya lo vamos a ver. Toda la información que se incluya dentro del reporte de investigación debe ser verídica y de fuentes que sean capaces de ser validadas. Ojo con esto. O sea, un reporte de investigación es un escrito serio o un escrito formal, sobre todo en el campo de ustedes, en el campo profesional, en el que se van a desenvolver ya como profesionales con un título universitario. Entonces, no puede ser una información que ustedes se han sacado de la manga, algo que se han inventado. Por eso es que se requiere previamente una larga investigación, meses, semanas de investigación en el que ustedes han corroborado varias fuentes y todas esas fuentes deben ser reales, capaces de que el día de mañana, en este caso ustedes en una actividad académica, el licenciado que les revisa la nota, el maestro que les revise la nota o el artículo pueda ir, consultar esa fuente y decir, en efecto, es real lo que está poniendo, ¿ya? En el campo profesional es todavía, digamos que en el campo académico nos exponemos a un 0, a un 2 de nota, a un 3, ¿ya? Si llegáramos a mentir, aunque bueno, el plagio ya es un poco algo serio dentro de nuestras carreras. Pero afuera, a nivel profesional, el plagio es todavía penado de peor manera. Despidos, acusaciones legales, etc. Entonces, ojo con eso. El reporte de investigación final que ustedes, perdonen, cada paso en un avión, esto es lo malo de las clases en línea. eh, Debe aclarar un tema, debe aclarar el tema al que ustedes han elegido. Ustedes estaban escuchando, ya eligieron un tema, ¿ok? Entonces, cuando
hagan su reporte de investigación, cuando después del periodo que ustedes han investigado y planteen ese reporte final, lo que ustedes están presentando es algo que aclara el tema, no que confunde. Esto es bien clave. Muchas veces el error más común de un investigador, vamos a ponerlo desde ese punto, ya porque todos nos convertimos en investigadores previamente a hacer el reporte, el error más común es querer hacerlo rimbombante, demasiado técnico. Si vamos a hablar de la pobreza, por ejemplo, desde el factor de la economía, citando el ejemplo de la pobreza que les ponía, solemos decir, y es que el Producto Interno Bruto ha reducido en un 6%, lo cual impacta a la canasta básica, y entonces, ya, pues si van a hablar al público, a un público especializado, economistas, sin duda podrá ser aceptado. Pero si su reporte de investigación buscan ustedes que lo lean las personas de a pie, común y corriente, es la gente que busca fuentes para alimentar sus conocimientos, sin duda alguna ese lenguaje técnico los va a dejar en la luna, ¿ya? Entonces, eso es clave. La idea del reporte es que aclare el tema, no que confunda a la gente. Y por último, la idea es que se convierta en una fuente de consulta futura para futuros investigadores. Es decir, lo que ustedes han investigado, que tanto les ha costado, y que luego han presentado en un reporte, ¿ya? La idea es que vengan otros estudiantes después, en el caso de ustedes, y que si buscan una información sobre ese tema, tomen su artículo, tomen su reporte y puedan leerlo y alimentar sus conocimientos de eso. Ninguno de nosotros quiere escribir. Bueno, yo lo pongo desde ese punto de vista, no me gusta escribir para que el tema quede guardado, engavetado y olvidado y que nadie lo lea. Todos queremos escribir, todos queremos hacer algo para que sea visto, ¿ya? Sobre todo en esta época tan especial donde todos queremos que se nos vea en redes sociales, que se nos consulte en web, que queremos estar en línea, etcétera. Entonces la idea es que el reporte que nosotros hagamos se lea, ¿ya? Entonces eso es importante. Luego, bueno, como las preguntas van al final, por favor, tomen sus apuntes y luego las retomamos. ¿Qué debo responder? ¿Qué deben ustedes responder? Ojo con esto. ¿Qué deben responder en un reporte de investigación? Aquí, bueno, esto es un esquema de la maestra doctora mexicana María del Carmen Gómez Chagoya, ¿ya? Que habla de los reportes de investigación. Yo tengo un material por ahí que también se los puedo mandar después para que ustedes lo lean completo. La doctora Gómez Chagoya divide estas partes esenciales del reporte de investigación. Ahora, esto es un esquema básico. Ya con los ejemplos que les vaya presentando van a ver que cada formato de reporte puede tener el mismo esquema, pero va a llevar partes diferentes o van a ser nombradas de manera diferente. Ya lo vamos a ver en casos específicos. Pero el esquema básico sería que planteemos cuál es el problema que estamos investigando. Es decir, eso se puede hacer en una introducción. Cuando nosotros estamos haciendo nuestro reporte, en la introducción decimos, bueno, el problema que estamos investigando en estos momentos es que queremos investigar por qué en el área sur de San Salvador no llega el agua potable, pese que se están haciendo trabajos de remodelación en las plantas de anda, Ya, estamos planteando el problema. Luego, ¿cómo fue resuelto el problema? Ustedes se han planteado o han elegido un tema, ese tema sin duda lleva un problema dentro, entonces, y ustedes van a resolver de cierta manera o explicarle a la gente cómo se resuelve ese problema. Eso va en un espacio que se llama metodología, que no es más que, aunque suene rimbombante, contarle a la gente cómo yo hice mi investigación, qué método seguí, si hice un cuestionario, si hice un sondeo, una encuesta en línea, etcétera, ¿sí? Y que yo le planteé a la gente a cuánta gente entrevisté, a quienes fui a ver, etcétera. Luego, ¿qué se encontró durante la investigación? Aquí, el corazón de los resultados. Ok, yo fui, hice este trabajo, hice una encuesta, entrevisté a un especialista que fue fulano de tal, ¿ya? Y descubrí esto. Estos son los resultados de mi investigación. Es el corazón del reporte. Ahora, ¿qué significan esos resultados? El análisis que ustedes van a hacer, ¿ya? Lleva un poco de opinión, no es una opinión libre, ¿ya? No es una opinión que ustedes puedan poner lo que ustedes, sino que es una opinión basada en sus conocimientos, dependiendo del campo que están estudiando. ¿Cómo pueden resumirse los resultados? En algunos reportes de investigación, ya les voy a mostrar, se incluyen sumarios
pequeños resúmenes. Este es como la sinopsis de las películas, ¿no? Donde ya se pone para que la gente recuerde de qué trató, qué palabras claves hay. Aquí muchas veces incluso algunos autores incluyen ya las propias conclusiones, de que en conclusión dicen, este tema debe entenderse así, el problema fue este y la solución debe ser esta. ¿Y qué es lo que debería hacerse? ¿Ya? O sea, las recomendaciones que nosotros podríamos hacer como investigadores después de investigar el tema. Vamos a los ejemplos. Hasta aquí, pues, es teoría, ¿ya? Pero lo que quiero es que lo veamos desde el punto de vista de ejemplos. Yo les traigo tres, ¿ya? El primer ejemplo es de reporte de investigación, obviamente es el reporte académico, ¿ya? Que imagino que pues, que todos están todavía estudiando, salvo algunos, perdón, que como no los conozco, pero sin duda algunos ya están trabajando también y están en su campo laboral y también deberán hacer algún reporte, pero vamos a empezar con el reporte académico. Lo que verán a continuación son ejemplos de reportes de investigación en el área académica, ¿ya? Los más conocidos son 2 tesis y un artículo de investigación, ¿ya? Aquí pongo un artículo de investigación, no es un artículo de opinión como tal. El primer ejemplo es una tesis de proceso de grado, ¿no? Creo que es lo más común que a veces solemos hacer. Yo no sé si ustedes eh, después me dicen en la fase de preguntas si todavía hacen tesis. En la Universidad de El Salvador yo doy clases ya a las personas que van egresando, ya no hacen tesis la mayoría, o ya hacen cursos de especialización. Lo que se hace es que se les especializa en algo que ellos elijan. En mi caso, pues ustedes ya vieron, doy periodismo de datos, entonces la gente elige especializarse en periodismo de datos y se les da un curso de 6 meses para que se especialicen. Ya la tesis, pues, ya no muchos la eligen, no muchos la prefieren. Pero cuando yo me gradué, todavía hacíamos tesis, casi todos. Entonces, es lo más común que escuchamos, una tesis para un proceso de grado. En este caso, yo les presento aquí una tesis que, bueno, yo hice cuando me gradué, ya está algo señora, mi pobre tesis, fue por el año 2012. Entonces, es un diagnóstico de las condiciones socioeconómicas de los periodistas en ejercicio de sus labores en el área de San Salvador. Es un estudio, un estudio cuantitativo, ¿sí? Lo que hicimos es, quiero abrir la investigación para que la vean acá. Solo me confirman si se ve. Hola, ¿la pueden ver? Sí, se ve. Sí, se mira. Muchas gracias. Sí. Gracias. Bien, se las voy a dar después también. Yo les extiendo una copia, no se preocupen, ya para que la vean. Lo que me interesa es que vean la estructura dentro de lo que estábamos hablando de la parte teórica, ya. La tesis, como les decía yo, dentro de los reportes de investigación académica es como lo más común. ¿Ya? Esta tiene una estructura básica que es las carátulas, los agradecimientos, los, el índice, etcétera, pero quiero que vean que las partes que menciona la doctora Gómez Chagoya están, ¿ya? Que es la introducción, ¿ya? Donde hacemos el planteamiento del problema. Luego está el mismo planteamiento del problema, que es la parte introductoria de todo el trabajo, ¿ya? Hay una parte metodológica. Voy a saltarme hasta la parte metodológica para que ustedes puedan ver que está incluido tal cual se menciona en los conceptos básicos, ¿sí? Permítanme que esto es un poco larga la tesis, que está aquí, la parte metodológica que explica del carácter de la investigación, como les decía, que es cuantitativa, ¿ya? Explicamos en qué consiste la técnica cualitativa, la muestra que se eligió. En este caso, rápidamente les digo, yo igual se las comparto después, pero lo que se hizo fue que se realizaron 600 entrevistas a periodistas que estaban afiliados a la Asociación de Periodistas de El Salvador. ¿Qué es lo que perdón, eran a 135 periodistas, eran una base de 600. Entonces la muestra fue de 135. ¿Qué buscábamos? En aquel momento, 2012, les soy sincero, no había una idea de cuánto ganaban los periodistas. No sabíamos cuánto ganaban, cómo estaba dividido el salario dentro de los trabajos, no sabíamos qué cargos tenían, muchas veces de dónde venían,
etcétera. Entonces, habían estudios que databan, que eran de los finales de los 90. Entonces, desde entonces no se había hecho un estudio para conocer eh, cómo estaba el campo del periodismo a nivel socioeconómico, ¿ya? Entonces, lo que hicimos es elegir un grupo de periodistas, les hicimos encuestas y al final llegamos a unos gráficos y que ustedes lo van a poder ver después cuando les convierta de tesis. Pero lo que quiero es mostrarles las conclusiones, porque aquí están los análisis, esta es parte del análisis, y como ustedes vieron ya les compartí también en el esquema de Gómez Chagoya, pero quiero compartirles las conclusiones, que es lo que más interesa de este reporte de investigación, que ustedes verán que es largo porque es una tesis, ¿sí? Pero lo que interesa al final es cómo presentamos. A ver, que esto es bien largo. Conclusiones. Debí haber sacado solo la página. Aquí está, conclusiones. El punto 5. Al final las conclusiones fueron las siguientes. Rápidamente, hoy en día, esto lo estoy diciendo en el año 2012, el rango de datos de los periodistas se ha empleado con relación a investigaciones anteriores. Sin embargo, dice, una de las conclusiones, uno de los aportes nuevos que dio en su momento el trabajo, como les decía yo, es la idea del reporte de investigación, dar algo nuevo, ¿ya? O ampliar el conocimiento sobre algo, es que se mantenía la tendencia en ese momento de que entre más joven era un profesional, creo que esto se da no solo en el periodismo, sino en muchos campos profesionales, entre más joven es un profesional, ¿ya? Del periodismo, ocupa puestos más bajos en la pirámide laboral de su empresa, ¿ya? Esto, no sé si cuántos de ustedes están relacionados con el mundo del periodismo, pero en el periodismo, por ejemplo, yo trabajo en un medio escrito, que es la prensa gráfica. En el mundo del periodismo está el reportero de campo, que es el que sale a reportear a la calle. Ese es como, lastimosamente, el escalón más bajo, aunque es el que mantenga la sección con sus notas, ¿no? Pero es el escalón más bajo, obviamente el que gana menos. Luego puede haber un coordinador, ¿ya? Que es como ya intermedio entre la persona que está en el campo y el que está coordinando dentro de la redacción las tareas de la sección, dependiendo de cuál sección sea. Y luego está el jefe, el editor, ¿sí? Que es el jefe de su sección. Entonces, obviamente, esa persona, pues, está en escalones más arriba. ¿Ya? Y luego, después del editor, vienen los jefes de información, los jefes generales, etcétera. El estudio determinaba eso, ¿no? Que entre más joven era una persona, pues obviamente ocupaba escalones más bajos. Y luego el índice de mujeres inmersas en el periodismo en aquel momento seguían en aumento. En el 89, vean ustedes que la última vez que se había hecho un estudio de este tipo, el porcentaje de participación de mujeres era del 23%. En el 98 creció al 31% y en el 2012 al 37%. Me atrevería a decir que hoy incluso ya roza el 50% después de tanto tiempo. Es decir, 5 de cada 10 periodistas en ejercicio de labores son mujeres, ¿ya? Antes eran solo hombres, era una, digamos, profesión algo machista. ¿Ya? Y ustedes lo que quiero que vean es que, bueno, pues ahí están las conclusiones y recomendaciones que yo se las dejo con gusto a ustedes después en la presentación. Ya, bien, regreso a mi presentación. Eso es la tesis, ¿no? Es, como les decía yo, el esquema más utilizado, ¿ya? El más básico de un reporte de investigación académico. Aquí hay otra tesis, esta no se la voy a poder presentar porque se está realizando todavía. Es también una tesis. El formato, lo que quería destacar con este, que es un formato diferente, es una tesis que se está realizando sobre el perfil del periodista de datos en El Salvador, en la actualidad. Y lo que están haciendo, si ustedes se fijan, es un reporte de investigación diferente, ¿ya? Que es una ficha con el perfil de los periodistas de datos, ya en este caso del día de hoy, y lo que se está haciendo es recopilando sus nombres, sus edades, el medio en el que laboran, las carreras que cursaron, el nivel académico que tienen, etcétera, ¿ya? Es nada más una tesis, pero con otro formato. Y luego está este artículo académico, que ese sí me interesa que lo vean, ¿ya? Que me gusta mucho el ejemplo, ¿ya? Lo voy a poner acá así porque quiero que cuando se abra se pueda ver mejor. Vean, este es un artículo, el que voy a abrir a continuación es un artículo académico
que tiene que ver, el título de este artículo es Valores y socialización educativa a través de la música reggaetonera. Es decir, es un estudio académico sobre el reggaetón. ¿Ya? Destaco este cuadro dentro del artículo, ya lo van a ver, ¿ya? Que lo que se ha hecho, básicamente, y se lo resumo aquí, les hago el spoiler, de que lo que se ha hecho es que el investigador lo que ha hecho es lo que se ha hecho es que el investigador tomó una serie de letras de canciones de reggaetón, las puso en un programa de computadora para que este programa comenzara a sintetizar qué palabras se repetían más dentro de las letras de las canciones. Entonces, y con eso generó un sistema de códigos que le permite determinar la frecuencia de aparición de los términos. En este caso, lo voy a acercar un poco, ya voy a abrir el artículo completo. En este caso quiero que vean que las palabras más repetidas en este artículo académico son agresión sexual, conceptos que tienen que ver con agresión sexual o violación, fantasías sexuales machistas, tradición, genitalidad masculina y, perdón la expresión, discúlpenme, ¿verdad? No quiero ya sonar grosero, pero dice, el concepto que tiró el sistema es una mujer reducida a, ya, bueno, ahí lo pueden leer ustedes. Entonces es la sexualización de las letras del reggaetón, ¿verdad? Y cómo eso influye. Voy a abrir el artículo para que ustedes lo vean, ¿ya? Va a estar el enlace ahí en la presentación, deben entrar acá, luego pues descargarlo, abrirlo y está aquí, ¿ya? Y entonces el autor es Enrique Javier Díez Gutiérrez y ustedes vean, pese a que el tema pueda sonar trivial, digamos, ¿ya? Este es de 2021, fue presentado en el primer semestre de 2021, no es tan antiguo como mi tesis, pero quiero que vean el esquema siempre de presentación del artículo de investigación académica, que es un resumen, ¿ya? Nos está explicando sobre qué trata, sobre qué vamos a encontrar y unas palabras clave acá que vamos a encontrar. Y luego nos da una introducción, como lo dice la doctora Gómez Chagoya, una introducción en el que nos está explicando sobre qué va el problema, ¿ya? Hay una frase muy buena aquí, por ejemplo, dice, durante el confinamiento del COVID-19, mis sobrinos y mi sobrina, desde los 8 a los 15 años, escuchaban, trataban de bailar con la coreografía que habían visto en YouTube y TikTok. Se salían de memoria la letra e imitaban los ritmos virales sobre esta canción. Era el remix de La Yepeta, cantada por Anuel, Mike Towers y todos, conocidos de reggaeton. Entonces dice que de ahí, ojo, vean esto, de ahí el investigador dijo, aquí hay un tema que investigar, porque se puso a escuchar la letra de las canciones, ¿ya? Y dijo, bueno, voy a investigar, voy a hacer un artículo sobre esto. Entonces ahí está la introducción de cómo lo hizo y luego ya comienza a hablar ya de cómo va a hacer cómo va haciendo la metodología, ¿no? La influencia del reggaetón en la socialización, las partes teóricas que está tomando, dice, les explica la metodología y el proceso de investigación que siguió, cómo sacó letras de las canciones, de algunas de las apps más conocidas como Spotify, YouTube, el programa que utilizó para sintetizarlas, les pone el listado de canciones que sintetizó, aquí están, ¿ya? Y por último, pues les va a presentar los resultados, que es este cuadro que yo ya les había destacado, y cómo al final él toma los conceptos más llamativos, digamos, para desarrollarlos más. Por ejemplo, la mujer como cuerpo, etcétera, fantasías sexuales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Igual vean que la estructura que propone la doctora Gómez Chagoya, aunque tiene ciertas variantes, pero se mantiene. Ahí están las conclusiones al final, ¿ya? Incluso con una nube de palabras, ¿ya? Bueno, como sigamos porque igual las preguntas van al final. Entonces, ahí ustedes vean que ya les presenté dentro de lo académico dos ejemplos, ¿ya? Que esto no quiere decir que el reporte de investigación sea utilizado únicamente de forma académica, ¿no? Aquí les pongo otro ejemplo que tiene que ver con investigaciones profesionales. Les voy a hablar, obviamente, en el caso de las investigaciones profesionales, les voy a hablar desde mi campo, me especializo en el periodismo. Llevo 16 años haciendo periodismo
y entonces es donde mejor me desenvuelvo, ¿no? Eh, pero no crean que por ser periodismo, los que están familiarizados con ellos, imagino que ustedes consumen noticias, no crean que el periodismo en este caso solo son las notas diarias que ustedes pueden ver en los sitios web o en los periódicos impresos o en las notas de televisión o las de radio. En algunas ocasiones hacemos investigaciones mucho más largas que requieren meses incluso de preparación. En este caso, cuando son investigaciones tan largas, los editores les pedimos a los periodistas, a los reporteros que están haciendo los trabajos, que hagan informes justamente, que hagan reportes de investigación. ¿Qué método utilizo yo en lo particular con mis periodistas? Pueden tener, me gustaría que después consulten con otras personas que hagan periodismo, qué método ocupan ellos, pero uno de los más sencillos que para mí es para los periodistas es hacerles que llenen un reporte de investigación en base a un esquema que yo ya tengo prehecho, que se llama la matriz de investigaciones. Lo voy a abrir por acá, ¿ya? Y es esto, básicamente, solo me confirman, ¿lo pueden ver? Sí, David. Gracias. Es un documento Excel, ¿sí? Que si ustedes se fijan, se ha denominado matriz de investigación, sigue los mismos, está basado en los mismos esquemas básicos que ya vimos del reporte de investigación. ¿Qué es lo que hacemos? Se lo entregamos en blanco al periodista y lo que le decimos al periodista es, llena este reporte de investigación con lo básico de tu investigación para que no te vayas a perder durante el camino de la investigación. Es decir, el tema, la hipótesis que tiene, o sea, cómo le surgió a él investigar este tema, si tiene una hipótesis secundaria que la ponga también, las fuentes que va a consultar. Aquí les estoy presentando una hipótesis llena de un ejemplo de un estudiante que hizo un tema sobre el, era un tema sobre cómo al transporte, este tema posiblemente es cómo en Santa Ana, en una universidad de Santa Ana, habían microbuses que estaban haciendo transporte ilegal para estudiantes universitarios. O sea, eran microbuses que transportaban a los estudiantes porque los estudiantes salían muy noche, pero muchos de estos microbuses eran ilegales, no estaban aprobados por la universidad. El problema era que a estos microbuses también exponían, además de que eran ilegales, exponían a riesgo a los estudiantes porque como no tenían un permiso, la policía a veces los detenía, los bajaba a todos y decomisaba el microbús y los dejaba tirados en la calle. Y otra es las zonas donde se metían. En Santa Ana se metían en una zona donde eran extorsionados por las pandillas, entonces era un riesgo también para los estudiantes. Entonces el periodista estaba investigando esto, ¿no? Cómo esto afectaba el desarrollo de los estudiantes en la universidad donde estudiaba. Entonces él llena todo este reporte de investigación con lo que quiere hacer y cuando ya lo completaba, pues él le ponía que ya lo había revisado, ya lo había terminado, ya estaba abordado el tema, etcétera, etcétera, y así yo podía constatar que él estaba avanzando en el trabajo, incluso ponía direcciones de las fuentes que estaba consultando, etcétera. Entonces, este esquema de alguna manera también se convertía en un reporte de investigación para el periodista, ya a nivel profesional. Este mismo esquema también quiero presentarles esto, siguiendo con este ejemplo. Este mismo esquema se utiliza con investigaciones más profundas. Eh, por ejemplo, acá les traigo yo, bueno, voy a saltarme directo a este reportaje por cuestión de tiempo. ¿Ya? Pero, por ejemplo, yo utilicé una matriz de datos tal cual parecida a esa que les mostré para hacer este tema de investigación que, spoiler aparte, después cuando les comparte la presentación ustedes lo pueden leer completo. Y lo que hicimos es investigar cómo muchos equipos de fútbol profesional en el país, en El Salvador, ocupan dinero público, dinero que le dan las alcaldías para sostenerse. O sea, en vez de que las alcaldías destinen el dinero para reparar la calle de la colonia que esté fea, se lo daban a un equipo de fútbol profesional. Entonces, lo que contábamos era eso, cuánto dinero destinaban las alcaldías a estos equipos. Y al final hacíamos esto, un mapa que sintetizaba cuáles eran esos equipos de fútbol y cuánto recibían, ¿ya?
y era un mapa interactivo en el cual la gente podía entender. Ya, pero ¿de dónde surge esa puesta en página, que le podamos llamar a este reportaje de investigación? De un reporte de investigación, que de hecho se los quería presentar, que es esta matriz. Surgió de esta matriz, ahí está. Aquí estaba explicado todo el tema, la hipótesis, todo lo que se iba a hacer estaba acá. El mismo reporte de investigación del cual estamos hablando, solo que es otro formato. Y cierro el último ejemplo que les tengo. Yo sé que ya voy un poquito más rápido. Cierro con este último ejemplo, que es una investigación de mercado. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver los reportes de investigación con la investigación de mercado. Pues bastante, ¿ya? Esto es marketing. Bueno, pues a veces yo me especializo en periodismo de datos, ya lo dijimos en la introducción, y muchas empresas a veces buscan a los periodistas de datos justamente por la experiencia que tenemos para extraer datos de páginas web o de bases de datos en línea o de bases de datos abiertas de gobiernos, etcétera. Este ejemplo que les voy a mostrar es de una empresa que nos pidió colaboración para hacer un estudio de mercado porque querían lanzar una marca. Querían lanzar una marca de productos artesanales, digamos, hechos en casa. Esas marcas que son hechas en casa. Entonces querían lanzar querían lanzarse al mercado de artesanías, pero nos pidieron que investigáramos cómo estaba el mercado a nivel regional. Se tuvo que hacer a nivel de Centroamérica. Y lo que hicimos es una pequeña investigación, ¿ya? En el cual comenzamos país por país a ver qué marcas artesanales habían, cómo se habían desarrollado, eh, y al final les hicimos una presentación, que también se las voy a compartir al final, ¿sí? Les hicimos una presentación que, aunque era una presentación que se puede ver como un PowerPoint, aunque no recuerdo exactamente en qué herramienta le hicimos, ya, pero que al final es una presentación que se les expuso a ellos, a los interesados, a los empresarios, y en el se les decía, miren, el problema para su marca va a ser que estos son los retos que enfrentan las marcas, estos son los canales por los cuales, que es este cuadro que yo les estoy presentando acá, estos son los canales por los cuales se comunica, los canales que ocupan las marcas para comunicarse, que era Facebook, una página web, LinkedIn, Instagram, y son los que ustedes, si quisieran tener, ojo, si quisieran tener éxito con su marca, estos son los sitios donde ustedes deberían estarse anunciando. Facebook, Instagram, bueno, LinkedIn era más profesional, en ese momento se les explicó, pero en cuestión de redes sociales era, si quieren tener éxito, Facebook e Instagram, anúnciense ahí. Dependiendo también, sobre todo, eran marcas de quesos, eran marcas pensadas para a veces algunas para amas de casa, etcétera. Dependiendo del mercado, pues ustedes deben elegir eso. Eso era un estudio totalmente de mercado, ¿ya? Que siguió la dinámica de esta que les comento. El mismo esquema, ya les voy a, cuando estemos en la fase de preguntas y respuestas, voy a abrir la presentación para que también la vean completa, si nos queda tiempo. Pero siguió el mismo esquema. Una introducción, un problema de cuál era el problema que ellos enfrentaban, que era que querían abrirse espacio en el mercado, un planteamiento de la metodología que se siguió, cuáles son las redes que investigamos, las marcas que investigamos, para ponerles de ejemplo, los resultados que se habían obtenido con el análisis que ellos buscaban y nuestras recomendaciones, es decir, anúnciense en tal parte, apuéstenle a tal marca, anúnciense de esta forma y a esta empresa le funcionó este método en particular, es el método que ustedes deberían ocupar. Entonces, eso fue en un estudio de mercado, ¿ya? Así que no crean que los reportes de investigación no se ocupan en esa área. Como se pueden ocupar también, o sea, yo conozco fuentes, que les digo yo que convivo mucho con otros profesionales de otras áreas, he conocido biólogos presentando reportes de investigación, vulcanólogos, economistas, los mismos abogados presentando artículos y exposiciones acerca de temas que investigan o de investigaciones fiscales, etcétera, que siguen la lógica justamente de este reporte de investigación. Recapitulando, antes de que pasemos a la fase de preguntas y respuestas. Recapitulando entonces,
Sé que ha sido un poco rápido, pero ya vamos a dilucidar un poco las dudas que tengan. Recapitulando. Entonces, ¿qué deben tener estos reportes? Un orden lógico. Si ustedes se fijaron, tanto las tesis como el artículo que les presenté del reggaetón, como el reporte periodístico que les enseñé, como el periódico el ejemplo de mercado, tienen un orden lógico. Es decir, primero planteamos qué es lo que quiero investigar, luego qué método voy a seguir para investigarlo, luego cuáles son los resultados que obtuve con este método, las conclusiones, cómo yo sintetizo todo esto y las recomendaciones, ¿sí? Para ver cómo pueden. Ese es el orden lógico que debe seguir un reporte de investigación. Un consejo que metí aquí ya después de esto, de presentarles los ejemplos, es que si ustedes no tienen mucha experiencia, obviamente, haciendo reportes de investigación, siempre se requiere una guía previa para no perdernos en el camino. Eso es lo que yo hago con mis periodistas, lo que hice con la matriz en el documento de Excel que les mostré. Es decir, muchos periodistas no se especializan en reportes de investigación, no se especializan en hacer periodismo. Pocos entienden la metodología de los reportes de investigación. ¿Qué hago entonces? No les voy a pedir tampoco que la aprendan de la noche a la mañana. Les hago un documento previo, que es esta matriz de datos, para que ellos puedan llenarla y que ese documento les sirva de guía durante toda la investigación. Cada vez que ellos se sientan perdidos, confundidos, ellos lo único que tienen que hacer es volver a donde tienen guardada la matriz, abrirla, releer, recordar su hipótesis, recordar cuáles eran las fuentes que iba a consultar y pasar a ejecutarlo, ya para que no se pierdan. Entonces, una guía previa es de mucha utilidad. En el caso de los artículos de opinión de ustedes, ya a un esquema previo, a un esquema de qué es lo que quiero decir, a qué fuentes voy a consultar, qué busco de esas fuentes, es decir, por qué las voy a buscar a esas fuentes y luego qué es lo que voy a presentar al final. Luego, la idea principal es que se amplíe un conocimiento y, como yo les decía, es mejor aún que aporten algo nuevo. Y finalmente, este método es aplicable a diferentes campos. Ustedes, ya me decía el licenciado, pertenecen a varios grupos de diferentes materias, de diferentes carreras, perdón, ya que la idea es que esto, aunque debe servirles como guía, tampoco es que esté escrito en piedra, tampoco es que la tesis van a hacer una cosa como la tesis, ¿no? ¿Ya? Porque cada uno de los formatos que se les exijan a ustedes requerirá de diferentes tratamientos. Claro, hay un esquema básico, que es el, como yo les compartí, el de la doctora Gómez Chagoya, es el que yo elegí. A ustedes en sus materias les pueden estar dando otro, ¿ya? Pero el punto es que descubran que ese método es aplicable a diferentes campos profesionales, aunque varíe la presentación final. Ahora sí, antes de irnos, quedo aquí a disposición de ustedes para qué dudas tienen, cómo lo aplicarían y qué potencial le ven a esto. Bien, gracias David. Vamos a ese espacio de consultas, de ideas que tienen. Les pediría por favor que en la parte de arriba de donde están las reacciones, ahí está levantar la manita, puedan levantar la mano, sobre todo para dar el orden a quienes van a preguntar. Así que pasamos ese espacio de consultas, de interrogantes para David, para lo que tengan y ahí a facilitar las preguntas para que las responda David. Así que vamos a ver, chicos y chicas, como les digo, quienes tengan, no hay problema, lo preferible es que enciendan su cámara y realicen la pregunta, si no, solo piden la mano para la pregunta y abren su micrófono. A ver, o comentarios, no necesariamente preguntas pueden ser, sino que también comentarios. Veamos. Eso de las preguntas es importante para también obtener información. Así que es valioso. Vamos a ver quién se anima, quién es el primero o primera acerca de realizar la duda o pregunta que tengan sobre el tema. A ver, vamos a ver. Estoy esperando ahí que levanten la manita. O si no pueden levantarla ahí, solo abren el micrófono y también preguntan. Ahí está, ya tenemos la primera. Ricardo Javier. Adelante, Ricardo. ¿Cómo se llama? En mi caso es más que todo para una consulta en cuanto a mi tarea. El tema que mi equipo escogió es, digamos, una comparativa entre dos sistemas académicos de diferentes países, de clases, digamos,
tercermundista y primer mundo. Entonces, como es una comparativa, pensamos en Perdón, entrevistar. perdón, David, Ricardo, perdón, Ricardo, para poner en contexto a David, los chicos, para entender, David, ellos eligieron un ODS, toda la opción. De ese ODS, ellos lo definieron primero para un tema. De ese tema, en la unidad pasada, redactaron el artículo de opinión. Ahora vamos con el reporte de investigación. Así que, para ese caso, ¿cuál es tu ODS, Ricardo? Educación de calidad. Sí, exactamente. Ok, bien, adelante. Bien, planeamos hacer una comparativa de sistemas educativos y por lo tanto pensábamos en entrevistar a los más altos rangos de diferentes instituciones, porque serían los que más sabrían cómo opera la institución que ellos manejan. Entonces pensábamos en simplemente entrevistar como a 3 directores. Uno, veré cómo consigo una entrevista de alguien del primer mundo, pero también aquí pensaba en dividirlo entre privada y pública, pero no sé si bastaría solamente 3 personas para una investigación completa. Estaría bien, más o menos. Hola, gracias. A ver, el licenciado Maldonado, y tal vez ustedes me expliquen, no sé qué tan amplio les han pedido el reporte de investigación. No, va a ser muy concreta, video. Ahorita solo el ejercicio es ampliar su redacción basada en un esquema de reporte. Entonces Okay. no es una investigación tan grande. Mira, entonces, mi consejo, Ricardo, creo que mi consejo en este caso, si han definido 3 fuentes, más allá del hecho de que si son solo 3, me interesaría mucho a mí, como docente, que esas fuentes tengan equilibrio. Es decir, que si vas a hablar con 3 personas, pero si las 3 te van a decir exactamente lo mismo, que todo está bien, o te van a hablar bonito, yo sospecharía, buscaría una cuarta fuente que me hable que me haga contrapeso. Nosotros en los reportes de investigación muchas veces lo que buscamos es que haya un contrapeso, un contraste de la información, es decir, que tanto hayan fuentes especializadas que nos expliquen las bondades de lo que estamos investigando, pero como que nos explique también cuáles son los puntos débiles, ¿verdad? Los puntos. Entonces, si el tuyo es educación de calidad y vas a entrevistar a 3 directores, pues yo lo que pondría mucha atención es que si solo me voy a quedar con estas 3 fuentes, es que mi cuestionario, en el proceso de entrevistas, yo logre sacarles tanto lo bueno de lo que se está haciendo como lo malo también. Y como ellos mismos, incluso desde su experiencia, propondrían mejorar esas cosas malas que se está haciendo. Eh, Eso sería mi consejo. Si yo lo ampliaría a una cuarta, ¿sí? Lo ampliaría a una cuarta, pero manteniendo ese contraste. Es decir, que sean 2 fuentes que me hablan de cosas buenas y de cosas malas, por decirlo así. No estoy diciendo que las haya, pongo un ejemplo, pero que me permita tener ese contraste de verificar la información. Parte de lo que les decía yo era validar esa información. Entonces, si las 3 personas me hablan solo maravillas, el reporte de investigación, yo dudaría del reporte de investigación. Y claro, como bien aquí decía David, el punto también fuerte va a estar en el cuestionario, en el tipo de preguntas que se elaboren para obtener esa riqueza de información. Gracias, Ricardo, por la pregunta. Bien, muchas gracias por responder. Bien, gracias. Bien, ¿alguien más? Igual, así como Ricardo, pueden tener ese espacio para hacer preguntas acerca de orientadas a su tema también para que David pueda valorarlo. Ahí vamos a ver, tenemos preguntas en el chat también, que también ahí está haciendo. Sí, se estaba viendo. Sí, ¿cuáles son las Más partes allá, de un reporte de investigación? En orden. Sí, dice Gabriela que el reporte, que no le sirve. Quizás ahí solo para apuntear lo que David decía al principio. sí, Gabriela, bueno, eso dependerá ahí de tu reporte. En el caso como ustedes van a hacer un reporte de investigación, yo me inclinaría por el ejemplo que les puse del artículo académico, que es el que hablaba un poco del de reggaetón, ¿no? El tema puede, como les decía, ser muy trivial, pero cuando yo les comparto la presentación, creo que deberían fijarse en las partes que tienen, que es una introducción, bueno, lo primero era un sumario, un abstracto de qué trata mi tema. Yo, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué es lo que la gente va a encontrar en este reporte? Y palabras clave. Luego vendría una introducción
¿verdad? Que es como nosotros explicamos qué es lo que me ha llevado a investigar este punto. No sé cuál es tu ODS, pero qué me ha llevado a investigar este ODS, por qué resulta interesante, por qué la gente debería leerlo, no solo por qué resulta leerlo, interesante investigarlo yo, sino que por qué la gente debe leerlo. Luego, después de esa introducción, expongo la metodología, ¿ya? Es decir, pongo cómo es que yo voy a abordar el tema, es decir, yo hice entrevistas, voy a consultar a tales fuentes, si va a ser solo bibliográfico, muy bibliográfico, porque hay reportes de investigación únicamente bibliográficos, cuál bibliografía voy a tomar, pero lo más importante es que también expliques por qué tomas esa bibliografía. Yo me he topado con reportes de investigación donde en el área de la comunicación, por ejemplo, nosotros vemos mucho el tema de las teorías de la comunicación y hay gente que me pone, para este reporte de investigación hemos utilizado la teoría de los dos escalones o la teoría de la agenda setting, ¿ya? Pero no me explican por qué han elegido esa, sino que solo la ponen. Entonces es interesante que ustedes pongan por qué están eligiendo esa metodología. Luego los resultados, es decir, yo hice esto y me dio esto, este fue el resultado, esto fue lo que me dijeron mis fuentes, esto es lo que obtuve con el cuestionario, estas son las estadísticas que yo logré sacar de la bibliografía, etc. Luego, el análisis, que incluiría también unas conclusiones. Allí, ya, bueno, entonces, en síntesis, el presente trabajo o el presente reporte nos permite constatar que hay una carencia o hay algo que se puede mejorar. Y luego, pues, ya conclusiones y recomendaciones, las conclusiones que ustedes quieran poner, y con eso cierran. Esas son las partes básicas. Exacto, exacto. Gracias, David. Y exactamente, chicos, ese va a ser el protocolo que nosotros les vamos a dar a partir de esta semana. Y como bien dice David, aparte del título, que claro, va ahí como fuerte, digamos, no se toma, que debe ser un título más serio que el artículo, pero va a ser el resumen, la introducción, el método que utilizaron para la obtención de información, los resultados, la discusión de estos, las conclusiones y recomendaciones. Pero ese protocolo se le a dar esta semana como guía para que la puedan realizar. Pero todo está exactamente en sintonía con lo que David menciona y me gusta mucho el ejemplo, David no lo había visto, el de ese artículo de la música reggaetonera que también a los chicos les puede interesar. Tenemos otra pregunta por acá y está Edwin. Adelante, Edwin. Hola, buenas tardes. Hola, Edwin, adelante. Solo quiero preguntar algunas recomendaciones respecto a la bibliografía o a la webgrafía que nos pueda dar. Más que eso, la bibliografía, la fuente, quizá, David. Sí, las fuentes. Pero un consejo en el sentido de cómo buscarlas o cómo validarlas, o te referís a cómo dejarlas ya escritas. ¿Cómo? Sí, cómo dejarlas ya escritas, redactarlas en el reporte. Aquí, Juan Ramón, no sé si se está te lo voy a decir como yo lo entiendo, pero tal vez el licenciado después nos ayuda. Al escribirla, pues no sé si van a pedirles normas APA. APA séptima edición, sí. Exacto, normas APA séptima edición, tienen que tener cuidado con eso, de que se sepan bien las reglas APA y que ustedes sepan plasmarlas como tal. Ahora, eso es como la parte técnica, digamos, la parte técnica y cómo deben presentarla con el esquema de las reglas, de las normas APA. Pero básicamente otro consejo que yo les daría a ustedes es que cuando citen fuentes dentro del reporte de investigación, también no lo hagan muy mecánico. A veces hay reportes, hay personas que escriben un reporte de investigación y ponen, los párrafos son, como dijo David Bernal, entre paréntesis, 2022, ya, el reporte de investigación es tal cosa, y dice que las partes son las siguientes, punto. Y luego en el siguiente párrafo es, y esto también lo dijo fulano de tal, año tal, y que dice que... Entonces son párrafos completamente seguidos de concepto. Parece que no hay coherencia entre los párrafos. Un reporte de investigación debe tener una coherencia también. Lo que imagino que les interesa a sus maestros es que también ustedes demuestren ya esa redacción coherente, que si no se va a sentir como un copy y pega, que ustedes han agarrado de todas partes y que han tomado las partes más, que se escuchen más técnicas, ¿no? Que se escuchen más rimbombantes y que luego pues ahí está, ¿verdad? Y que
pónganme el 10. No, denle en coherencia. Mastiquen ustedes también un poquito los conceptos. Que se vea que ustedes, más allá de que han agarrado conceptos, han tomado ese concepto, lo han hecho suyo, lo han entendido, lo están explicando a su manera. Pueden después de eso citarlo en formato APA, pero que también se note el trabajo de análisis que ustedes han hecho, que ese párrafo en el que ustedes van a poner esa idea vaya nutrido, masticado. ¿Ya? Ese sería mi consejo. Y es correcto, David. Eso es lo que vamos buscando exactamente. Y en esta semana el tema era las propiedades textuales, en donde estamos viendo la coherencia, la cohesión y la adecuación también. Entonces, cae perfecto ese consejo que tú les has brindado, David. Bien, Diana, adelante. Hola, Diana. ¿Algún límite de citas en la parte de los reportes? ¿Qué entenderías como citas? Eh, ¿Qué frases o qué? sí, o sea, como vamos a implementar, por decirlo así, algún caso de una fuente de investigación, entonces no sé si hay un límite, por decirlo así, como hay que basarnos de metodología y todo eso. Entonces, A ver, yo creo que los docentes les van a dar ahí la rúbrica. Pero mira, yo creo que más que, a ver, no se casen con el límite de unas fuentes. Y creo que va con lo que decía el compañero en la pregunta previa. Ustedes podrían meter 10 fuentes en un reporte de investigación, pero si no les dan coherencia van a ser 10 fuentes que se han desaprovechado, que se van a sentir que están metidas ahí a la fuerza. ¿Cómo podrían meter 3 o 4, pero que si las ocupan muy bien y las sustentan muy bien, el reporte va a quedar interesante, va a quedar bonito e interesante de leer? Entonces, más que el límite, piensen en cómo las van a plasmar en el reporte, cómo eso va a tener, cómo una se va a ir hilando con la otra para que no se vea que están forzadas dentro del texto. Mis consejos siempre que le doy a mis estudiantes y a los periodistas es, no importa la fuente, ustedes pueden entrevistar a 10 personas y de esas 10 personas elijan las que más les funcionen, 4 o 5, si 4 o 5 son las que más se adaptan al tema que ustedes están haciendo, elijan esas otras 4, solo esas 4 o 5, y las otras 5 pues guarden las que les va a servir para otra cosa seguramente, no están obligados a meterlas todas, eso va a depender del desarrollo que ustedes vayan haciendo del tema. Entonces, no sé cuál es tu tema, ¿ya? Pero creo que más allá de eso, sí, deben pensar en la coherencia, que esas fuentes tengan una coherencia. ok, gracias, muy amable. Sí, Diana, eso también te va a ayudar mucho el definir qué querés demostrar con tu reporte o cómo lo querés, el tamaño, ¿verdad? Es decir, qué tan profundo querés hacer la sustentación de tu investigación. Y pueden ser, por ejemplo, así como decíamos con el primer caso, de que pueden bastar con una o dos fuentes, o sea, va a ser una fuente o una información muy concreta, pero ya si tenemos 6 fuentes, entonces puede ser más sustentable. Pero el punto no es cuántas utilicemos, sino que verdaderamente esas fuentes nos den información básica para nuestro reporte, así como dice David. En este caso, por ser un reporte muy básico, nosotros vamos a proponerles un número estipulado, pero ya un reporte de investigación formal ya va a depender de tu intención, de con qué tanta fuerza querés sustentar tu investigación. Ok, gracias, Juanra. Bueno, ya sabes, Diana. Bien, vamos, por ahí teníamos a alguien más. Una pregunta, no sé si era Diego o alguien. Carlos, Daniel, adelante. Hola, buenas tardes. Mi Hola, pregunta Carlos. va relacionada con las fuentes que puedo ocupar. Sí. Mi tema es, digamos, difícil para sacar fuentes primarias, como Ajá, vamos entrevistas y a cosas ver. así, Ajá. pero siento que usando ¿Cuál es tu solo tema? ¿Cuál es fuentes, tu tema, pues? ¿Cuál es tu tema, Carlos? el ODS era Ajá. desigualdad entre géneros, y el Ya. tema que elegimos era cómo la falta de legislación apropiada, si no estoy mal, en el rubro de la prostitución generaba eh, situaciones de vulnerabilidad para las Ok, trabajadoras. interesante. Ya lo vamos Entonces, a proponer a David para que lo publiquen en el periódico. entonces, pues sí, no me veo consiguiendo una entrevista con el gerente del IPS, Ujú. pero siento que solo fuentes terciarias me dejarían muy, muy encajonado.
a lo que ya se hizo. Ujú. ¿Cómo puedo tener fuentes válidas para Bien, mi bien. reporte? Muy buena pregunta, y eso en general una pregunta para todos los temas, ¿verdad? Que a veces, dependiendo del tema, también es de ver el acceso a la fuente, que eso también se debe hacer en la selección. David. Carlos, repetime el tema, por favor. ¿Cómo la Hola. falta de legislación apropiada en el ámbito de la prostitución genera situaciones de vulnerabilidad para las trabajadoras sexuales? Ok, perfecto, eso quería saber. Vaya, sí, yo sé que no vas a poder tener una entrevista con el gerente del IPS, ¿sí? O quizás sí, no sé, se podría, ¿ya? Pero como tal cual has planteado el tema, creo que irse a las trabajadoras del sexo que trabajan en el escalón no es la única fuente. Es decir, hay una, siento que sí hay fuentes primarias que podrías abordar. Hay una organización que se llama Orquídea del Mar, que es la organización sindical, si queremos ponerle aquí, que reúne a las trabajadoras del sexo en el país. O sea, ellas velan por las trabajadoras del sexo en el país. O sea, y te estoy diciendo que son reconocidas, que tienen una constitución, si no me equivoco, ya legal, que llevan años trabajando con eso y que cuando hay protestas salen ellas a protestar como sindicato de trabajadoras del sexo. Eso es una fuente primaria. Luego, otra fuente primaria sería, por ejemplo, otras ONGs que están trabajando por justamente por derechos de las personas LGBTI, personas que también sufren, también se ven obligadas muchas veces a prostituirse y ser trabajadores del sexo. Está Concabis Trans, está la Asociación Entre Amigos, que tiene que ver con personas gays, está, es decir, hay fuentes primarias, hay. Creo que lo que me planteas, y creo que me ha pasado con otras veces, con otros estudiantes, lo que me planteas es que como el tema es espinoso, nos da un poquito de miedo buscar esas fuentes primarias. Pero toca, ¿no? Por la aplicación del tema toca. Ahora, yo te aconsejaría que a ese tema lo reduzcas todavía un poquito más, ¿ya? Siento que está muy amplio todavía el tema. Delimitarlo más, por ejemplo, si vas a decir trabajadoras del sexo del área de San Salvador, entonces vas. O trabajadoras del sexo que no, entonces estás abarcando, o sí, que no sean LGBTI, que no sean parte del gremio de personas lesbianas, gays, sino que solo sean mujeres heterosexuales, entonces vas a tener que buscar Orquídeas del Mar. Y así. Pero sí, o sea, fuentes primarias hay. Y sí, definitivamente, si te quedas solo con las fuentes terciarias, te va a quedar un poco flojo. Ahora, si querés hablar de legislación, otra fuente primaria sería ir a la asamblea, un diputado, un partido, una ONG que haya planteado en su momento, que creo que eso lo puedes encontrar bibliográficamente en web, que puedas plantear cuáles son esas propuestas que se han hecho, porque actualmente en la asamblea hay una propuesta de ley para regular justamente el trabajo sexual, pero lleva años engavetada en la asamblea. Entonces, tendrías que ver quién la propuso e ir a buscar a esa fuente. Sí, o hablar también con algún abogado o abogada, ¿verdad? De esos que también están dentro de alguna o apoyan ese tipo de gremiales. Con qué profesora o profesora estás, Carlos? La licenciada Elizabeth. ¿En qué grupo con Eli? ¿En el 1, en el 2 o en el 3? 3. 3, vaya, es que te digo eso porque le voy a pasar ahí un contacto con Bessie Ríos, David, perdón. Bessie es una abogada y aparte también apoya Sí, muchas causas. Tengo el contacto de Bessie, entonces, Bessie la persona ideal. entonces Bessie te voy a pasar el contacto de ella, me voy a contactar con ella, Carlos, y para hacer a lo mejor una entrevista virtual, ¿verdad? Ya el peso de ella es de abogada y aparte que trata y apoya el tema, entonces te puede dar como fuente también primaria. Bien, ya ven que aquí logran mucho con las preguntas y las hacen en los comentarios. ¿Tendrán alguna otra pregunta para ir cerrando, chicos? Porque no le queremos tampoco robar mucho tiempo a David. ¿Tendrán una última pregunta o alguna última valoración que hacer para el tema? Han estado muy interesantes en el sentido de la fuente porque de hecho sus fuentes van a ser las bases también de donde tomen estos resultados. Ojo, a veces también, como bien decía David, si parten de una investigación bibliográfica,
sus fuentes tienen que ser bien clasificadas y ahí mismo pueden encontrar algún resultado. Entonces, no sé si habrá una última pregunta para este cierre de este webinar, chicos, chicas. A la 1, ¿habrá? A las 2 y a las... Consulta. ¡Oh, ahí está! Está bien, vamos, ¿quién está hablando? Vamos a ver, ¿quién? Yo, Lo es veo. que tengo una consulta. Es acerca Adelante. del formato que vamos a presentar como ese trabajo. Y es que Ajá, será Jennifer. tipo una tesis. No es ¿O tesis, será no es tesis, no va a ser tesis. Ese, como bien hablamos, va a ser como en el estilo, muy parecido, no igual, porque el formato cambia, pero muy parecido al artículo de opinión que presentaba David sobre, aquí lo tengo, ya lo busqué para presentárselo después, sobre valores y socialización educativa a través de la música reggaetonera. Es decir, más o menos por ahí va a ir el formato, en donde van a ir ciertas partes, ciertos elementos de los cuales hemos hablado, de esos 6 puntos que va el abstract o resumen, va la introducción, van en los métodos va toda la parte de aporte, van los resultados, la discusión y las conclusiones y recomendaciones. Bueno, gracias. Bueno, Jennifer, va a estar en ese protocolo que se le va a dar esta semana. Y tenemos también a Daniel. Adelante, Daniel. Buenas tardes. Mi pregunta es también sobre referente a las fuentes. En el caso de mi grupo, escogimos a Acción por el Clima. Y el tema que propusimos nosotros en la reducción de huella de carbono es responsabilidad de todos. A un nivel mundial. Entonces, en nuestro caso, en las fuentes tenemos que abarcar internacionalmente y nacionalmente. Pero sería algo complicado es de contactarse con alguien de medio ambiente internacionalmente. Creo que tal vez nacionalmente también sea un poco complicado. ¿Cómo podríamos encontrar alguna fuente? La disminución del dióxido de carbono era, Daniel. La reducción de la huella de carbono. La reducción de huella de carbono. Creo, como consejo, creo que la parte internacional, si no tienen los contactos, y obviamente porque es una actividad académica, si no tienen, creo que la parte internacional la podrían resolver buscando muy buena bibliografía. Hoy en esta época, el año pasado, desde que fue lo de la pandemia, la mayoría de eventos que han sucedido que tienen que ver con medio ambiente, huella del carbono y cosas por el estilo, incluso la última sesión del año pasado, si no me recuerdo, de la Asamblea de la ONU, tuvo que ver con dióxido de carbono, tuvo que ver con reducción de cómo los países los obligaban o les han puesto una meta que para 2030 tiene que haber una reducción en el dióxido de carbono, pero hay un impasse ahí entre algunas naciones que se oponen. Es decir, como no tenemos esos contactos internacionales, creo que ustedes lo pueden resolver buscando uno de esos videos de esas exposiciones y citando a esos conferencistas y en el artículo, en el reporte poner, bueno, tal como dijo fulanito de tal durante su exposición, y ya en la bibliografía ustedes definen que esa fuente se sacó específicamente de qué video, de qué fecha o de qué sitio web. La parte internacional la pueden resolver así. La parte nacional, sí creo que hay ONGs que trabajan muy bien el tema y que podrían darles una idea bastante acertada, una entrevista bastante acertada sobre el tema. Entonces creo que preocúpense más por la parte nacional que por lo internacional. Sí, también en la parte internacional, Daniel, puede, o en general para todos, chicos, los que aborden temas nacionales o más que todo internacionales, también tienen que leer muchos artículos indexados, artículos aquí científicos de revistas indexadas. Por ejemplo, o algo así como lo que nos presentaba también David de la revista Resonancias, por ejemplo, es decir, son sitios de revistas en donde publica gente seria, científicos, académicos serios que abordan el tema. Entonces, leer artículos académicos o artículos científicos sobre el tema también es una buena fuente, pero de revistas indexadas y que tienen que ser no más de 5 años, es decir, de ahí por el 2018 para acá, para que tengan un mejor resultado. Si son del 2020 para acá, mucho que mejor. Bien. No sé si, Daniel, ¿le volviste a levantar la mano? No sé si era por bajarla o por volver a preguntar algo más. No era para bajarla, gracias. Ok, está bien. Gracias. Pues bueno, 4:14. Finalizamos acá
esta parte de la presentación, en donde quedamos con 2 compromisos en esta parte. El primero de ellos es que también David nos va a compartir tanto los materiales que él nos ha presentado, la presentación, nos ha permitido ahí la presentación, y los otros vínculos que nos puedan favorecer el complemento de esta, por un lado. Y por lo segundo, chicos y chicas, también se les va a facilitar a ustedes el link de esta grabación para que puedan verlo posteriormente si quieren refrescar alguna idea. Así que a todos y a todas, gracias por haber participado. Gracias, David, enormemente, y esperamos que esta no sea la primera y última participación académica acá en nuestra universidad. Ha sido un gusto, de verdad que me parecen muy buenos temas. Ojalá que cualquier cosa. Se me olvidó poner la última diapositiva, ahí estaba mi cuenta de Twitter, es @bernalpiche, y mi correo electrónico es bernalpiche, como mis apellidos, bernalpiche@gmail.com. Si yo les puedo ayudar en algo, con alguna fuente, con algún tema o algo, escríbanme, con gusto. Bueno, dentro de mis posibilidades de tiempo, voy a poder echarles la mano. Así que con gusto estoy ahí a la orden. Solo, Juan Ramón, me regalas un correo donde te envíe la presentación. Sí, claro, ahí con Claudia, mucho gusto, ya te lo voy a pasar ahí con gusto para poder compartirla a los grupos. Perfecto. ¿Okay? Gracias, saludos chicos, feliz tarde para todos y a todas. Gracias igual, feliz tarde, muchas gracias. Feliz tarde. Muchas gracias, buen día. Adiós, muchas gracias.